Y mire, a mí me gustaría que pudiéramos platicar con dos autoridades en la materia, que saben de lo que estamos hablando, y tiene que ver con estos precios máximos de los combustibles. Obviamente estamos hablando también de la liberalización de los precios y que ya también tenemos una serie de zonas, la región, desde la región uno, en donde hay diferentes precios también en diferentes municipios, que tienen que ver hasta la región 13. Son más o menos 97 precios distintos. Y lo que ha dicho el gobierno federal en cuanto a la integración de este precio es que lo que más incide en el precio de las gasolinas es el tipo de cambio y el precio en el mercado del barril del crudo, del petróleo. Por el otro lado se dice que no, que tiene que ver con la política del IEPS, que siempre ha sido pues lo que ha mantenido, bueno, lo que ha finalmente dotado de recursos al erario público para que se pueda manejar y que eso, en eso tiene que ver y en eso consiste. Pero bueno, hay muchas otras consideraciones también. Me da mucho gusto saludar a Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, que está en la línea de imagen segunda emisión. ¿Cómo estás, querido Aristóteles? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Es un gusto saludarte. Muy bien. Gusto saludar a tu auditorio también. Igualmente. Y por supuesto, Mario Delgado, senador de Morena. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte también y te mando un abrazo, querido Mario. Pues bueno, Igualmente saludos Aristóteles. Gracias, Mario. Abrazo. y bueno, a mí me gustaría entrar precisamente en materia. Aristóteles, ¿cómo se hace este cambio? ¿Cómo se liberaliza el precio de la gasolina? ¿Cómo le explicas también a la gente lo del subsidio de los 200,000 millones de pesos? Y finalmente, ¿el IEPS es o no un factor? Y el factor es sí o no el tipo de cambio y el precio del barril de petróleo. Con mucho gusto, Francisco. Mira, yo creo que hay que reconocer algunas cosas y comunicárselas a la opinión pública como son. Liberar los precios de las gasolinas sí es resultado de haber adoptado una reforma energética en el país. Eso no lo puede uno discutir. No se puede liberar al mercado, no se puede liberar la competencia en la venta de gasolinas, en la refinación de gasolinas, en la extracción de petróleo, si se contempla un precio. Eso no puede ser. Eso no cabe en ninguna cabeza de un economista mediano, y mucho menos un sofisticado. Segundo, en una mercancía como esta, el precio de la gasolina, en una mercancía como esta sí juegan varios factores. Por supuesto juega el insumo principal, que es el petróleo, y en la medida de que el precio del insumo principal, que es el petróleo, suba, en esa misma medida sube también el producto o el derivado de ese insumo, en este caso la gasolina. Si el precio del petróleo sube, va a subir la gasolina. Si el tipo de cambio sube, también va a subir la gasolina. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo se cotiza en dólares y nosotros compramos gasolina en dólares. En la medida entonces de que el dólar suba y el peso baje, la gasolina va a subir. También es cierto que tiene un efecto del IEPS, es cierto. Hay una disposición en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios que establece tres cuotas, del IEPS para la gasolina y para el diésel. Una de ellas es la que está siendo hoy sujeta de subsidio o de estímulo, así lo dice el decreto publicado por el Ejecutivo Federal. Este estímulo o subsidio equivale, en el caso de la Magna, que es la que más se consume en el país, a $1.30. ¿Cuánto es el impuesto? Es $4.30. Se está subsidiando $1.30, se está recaudando por cada litro 3 pesos, en el caso de la Magna, y lo mismo sucede en el caso del diésel. En el diésel se está subsidiando aproximadamente $1.40 y vale alrededor de $4.70 la cuota, entonces se está vendiendo un poquito abajo del precio del IEPS que se tiene que calcular en ese precio. En el caso de la gasolina premium, esa prácticamente no tiene subsidio, está vendiendo a valor de mercado, incluyendo la cuota que tiene del IEPS. Mario, yo te escuchaba que querías hacer algunas acotaciones, pero como los tengo por teléfono, adelante, es momento. No, estaba escuchando los datos que daba Aristóteles, coincido con él, sobre todo, bueno, ¿por qué influyen factores del exterior, Paco? Porque estamos importando el 60% de la gasolina que se consume en el país. Entonces, evidentemente no hay forma de aislarse de esos cambios del exterior. Sin embargo, aquí lo que hemos visto es que en todo el mes de enero y febrero se ha movido hacia la baja el precio de referencia en el mercado de Texas, el mercado del Golfo. Ha caído un 13% el precio de la gasolina en esa zona, que es justamente desde donde estamos trayendo la gasolina
hacia México, y el tipo de cambio más o menos ha estado estable, incluso se ha recuperado un poco en comparación con lo que tuvimos a principios de enero y luego los brincos que tuvimos ahí alrededor del 20 de enero por la toma de posesión de Trump. Entonces, Hacienda publicó una fórmula el 27 de diciembre, fórmula que han cambiado ya en 3 ocasiones. Y lo que a mí me dio como resultado es que si se hubiera respetado la fórmula de diciembre, la caída en el precio de la Magna y la Premium hubiera sido mayor, mucho mayor a 2 centavos. Por arriba de 1 peso debió haber sido la disminución. Sí. Y es justamente el manejo de este estímulo fiscal que le llama Hacienda, que ha descrito muy bien Aristóteles, lo que ha permitido que en lugar de transferir ese beneficio a la población de más de 1 peso, pues Hacienda ajuste ese estímulo y va a tener una mayor recaudación. ¿Por qué? Porque está comprando gasolina más barata y porque está utilizando menos dólares ahora para pagarla. O sea, ¿tú crees que es una argucia recaudatoria? Por supuesto que lo es, porque si en realidad se moviera respecto a los mercados internacionales o los precios de referencia internacional o el de Texas, que es el que se empezó a utilizar, pues la baja debió haber sido mucho mayor. Entonces, me parece una gran contradicción o una simulación que cuando va hacia arriba, pues entonces sí le echamos la culpa a los factores del exterior. Y cuando va hacia abajo, pues entonces ahí entran Hacienda, cambia la fórmula y no le transmite este beneficio a la ciudadanía y te sale con los 2 centavos. Aristóteles, según lo que yo tengo entendido, también se ideó un mecanismo de una banda para suavizar un cambio hacia arriba y hacia abajo. ¿A esto se debe el que no se impacte o el que se haya cambiado la fórmula? No, no necesariamente. Parte de lo que dice el senador le asiste la razón. Lo importante aquí es que reconocer que los precios que se están hoy fijando ya de manera diaria a través de la Comisión Reguladora de Energía son precios máximos. Dependiendo, son 90 regiones, para ser exactos, Francisco, en los que se tienen precios distintos. 90 regiones que así resulta, son 7 fronterizas y 83 dentro del país. Así resulta porque salen costos distintos por las regiones en las que tienes que llevar y conducir y suministrar esa gasolina. En México no tenemos una red, una red donde podamos llevar la gasolina a través de ductos o a través de tubos, la llevamos a través de pipas. No tenemos todas las terminales de almacenamiento y de recarga que necesitamos. Eso hace muy costoso también el llevar y transportar la gasolina. Todos estos costos, más el precio del petróleo, más el tipo de cambio, tienen una presión en el precio final de la venta de las gasolinas. Y hay que decirlo, mira, el tipo de cambio se estableció en los indicadores de criterios generales de política económica en 18.60, si no me falla la memoria, y anda arriba de 20. Eso encarece los precios de las cosas que se venden o de las mercancías que se compran y se venden en dólar. Pero también hay que reconocer que tiene un impacto positivo para México. Nosotros vendemos petróleo, nosotros producimos petróleo, y el petróleo entonces se cotiza en dólares. Tenemos ahí un superávit si estamos vendiendo un petróleo más caro porque nos lo pagan en dólares y el dólar vale 20 pesos por 20 pesos. Pero también compramos gasolina. Lo dijo bien Mario, 60% de la gasolina, yo creo que un poco más, ya casi el 70% la estamos adquiriendo del extranjero y la pagamos en dólares. Entonces todo depende de cómo jueguen esos dos elementos y que la fórmula sea transparente para conocer realmente si lo que está sucediendo se está subsidiando o no un precio de los insumos o un subsidio o una cuota del impuesto especial sobre producción y servicios. A ver, la banda que se tenía, perdón Francisco, fue una banda que funcionó el año pasado principalmente y que funcionó para decir no puede subir más de 3% ni menos de 3% y esa fue hasta el 2016. Pero sigue todavía vigente esa banda, ¿no? O una banda distinta, pero... Oye, ya cambiaron eso, Paco, si me permites. Sí, Mario. Es lo que justamente anunció el día de ayer Hacienda. Cambian la fórmula. Básicamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver en estos precios diarios? Pues que se va a mover alrededor de entre 1 y 3 centavos hacia arriba o hacia abajo. Ellos dicen para suavizar los cambios, pero no. Lo que hace la nueva fórmula es prácticamente asegurar el nivel de precio que alcanzó la gasolina en el gasolinazo. Es decir, te están, digamos, contando una historia bonita justamente para que los cambios que hemos tenido ahora hacia la baja no se transfieran a la población. O sea, quiere decir que se está estableciendo, de hecho,
Un control de precio. Asegurar Uh-huh. este nivel de precios que le asegura determinado nivel de recaudación. ¿Se podría decir, Mario, que se está estableciendo de hecho un control de precio? Es un control de precios. Pues Hacienda lo fija todos los días, Uh-huh. lo publica todos los días. Eso es un control de precios. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de marzo en la zona norte, en Baja California y en Sonora? Ahí sí van a decir, el gobierno ya no es responsable, ya son las fuerzas del mercado las que van a establecer el precio. Pero ve nada más la gran paradoja, Paco. Se libera el precio cuando no tienes mercados todavía competitivos, Uh-huh. si no tienes las condiciones ni de infraestructura, ni de inversión, ni de nuevos actores para que efectivamente tengas mercados competitivos de gasolinas en México. Esto, lo de liberar el precio lo haces cuando ya tienes condiciones de competencia. Pero si no tienes condiciones de competencia, ¿cómo vas a regular el precio? ¿Cómo vas a ver la gente cuánto debería costar el litro de gasolina? Pues no lo sabemos. Entonces ahí es donde yo veo la posibilidad de que haya muchos abusos. Sí. Ahora, Aristóteles, entonces, ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación que de alguna forma todavía no tenemos un mercado preparado para esta liberalización y segundo, que hay un control de precios de hecho? Está en el proceso de crear ese mercado, ya se están dando las inversiones, es cierto que no se tiene hoy, y por eso se ralentiza un poco de Estamos teniendo problema en la comunicación con Aristóteles Núñez, que está hablando en este momento. Vamos a ver si la podemos recuperar, porque está interesante el asunto. ¿Sigues ahí tú, Mario? No, ni Mario, ni Aristóteles. Perdón, Aristóteles, te estamos escuchando. Ok. Mira, y por otro lado, el control de los precios se está dando solamente en el suavizar el subsidio o el estímulo. Los demás costos se están dejando en la libertad ya del mercado, en lo que representa el precio del petróleo, el tipo de cambio, los costos de distribución y logística, de almacenamiento. Lo único que está usando hoy el gobierno es suavizando la fórmula para dar estímulo al IEPS, que permita no tener brincos muy fuertes en los precios, ni tampoco tener unas caídas muy fuertes, sino que poco a poco se vaya liberando, aprovechando esta fórmula de estímulos para el IEPS, que permita tener precios un poco más controlados. Sí. Ahora, Pues, oye, Paco, ahí, a ver, sí, Aristóteles. aquí o se libera o no se libera, o se libera con suavizantes, pues, ahí es como ahí donde está la contradicción. Lo que hace esta famosa fórmula nueva de suavizar, pues es no permitir ahora el ajuste hacia la baja. Había una baja importante, la magna de más de $1 con 10 centavos y la premium más de $1 con 50 centavos, de acuerdo a la fórmula que publicaron en diciembre. Entonces, la nueva fórmula lo que hace es establecer un nivel más alto y ahí permitir movimientos de entre 1 y 3 centavos. Pero entonces, ¿está libre o no está libre? Porque ahí es una gran contradicción. O tienes un control de precios o no lo tienes. Pero no puedes decir que si sube, entonces porque son precios libres. Y si baja, cuando a la gente le tocaría tener ciertos beneficios, entonces ahí entras a suavizar. Aristóteles. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que primero se debería ya eliminar los estímulos que se están dando al IEPS, de manera que se refleje el precio del mercado. Tener muy clara y transparente la fórmula de cómo está jugando el costo de distribución, de logística, cuánto está representando el precio del petróleo y el tipo de cambio en el precio final, y empezarle a decir a la ciudadanía que ese es el resultado del mercado. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a ir muy arriba. Se va a ir muy arriba el precio en virtud de que este peso, si hoy lo hicieran, la gasolina magna costaría $1.30 más cara, por ejemplo. Y eso también hay que enseñarle a la sociedad que esto es resultado de las condiciones establecidas en la ley, ya sea por el mercado o por la propia ley, de lo que cuesta la gasolina en nuestro país. Uh-huh. Ahora, esta pregunta va para los dos. Finalmente, Petróleos Mexicanos, que es el que refina en nuestro país, compra el petróleo que es propiedad de la nación, se lo compra al Estado, a la Secretaría de Hacienda. Y se lo tiene que pagar, evidentemente, se lo tiene que pagar al precio de mercado. Pero ¿habría alguna diferencia? O sea, ¿volverá a haber gasolina barata? Yo sé que hemos tenido un decrecimiento en la producción de petróleo muy importante. Cantarell ya no es ni la sombra de lo que era, etcétera. Ahora, la extracción de petróleo en aguas someras lo hace mucho más caro, por supuesto, entre otros factores.
pero volveremos a tener petróleo barato, vamos a seguir dependiendo del petróleo que se pueda traer de Deer Park, allá en Texas, en los Estados Unidos, y esto, además de todo, puede ser también un asunto de seguridad nacional en donde tengamos que depender del señor del copete de enfrente para que nos manden gasolina. ¿Y quién quiere empezar? Francisco, Aristóteles, Francisco, Aristóteles. lo veo muy difícil. El único costo que tiene margen para disminuirse es el costo de almacenamiento, de recarga y de distribución, donde efectivamente tenemos costos muy altos porque no tenemos la infraestructura para poder hacer llegar la gasolina a las estaciones de servicio lo más eficiente posible. Ahí tenemos costos muy altos. No veo margen en que el precio del petróleo y el tipo de cambio nos ayude a disminuir el precio final de la venta de la gasolina. Siendo estrictos fiscalmente, tampoco debería de haber margen en la imposición o en el impuesto que se tiene en las gasolinas. Es 4.30 y hay que pagar 4.30. Si no se paga 4.30, y es algo que creo que también tiene que reconocer Mario, hay una disminución de ingresos en el Estado, en las finanzas públicas, que se tiene que resarcir o que se tiene que cubrir con una disminución de gasto, una disminución de gasto fuerte, para efecto de no afectar el equilibrio en las finanzas públicas. El único margen para que haya gasolinas más baratas en México es que seamos más eficientes en el almacenamiento, en la recarga, en la distribución, y que la competencia permita ofrecerle al mercado, a los compradores, una gasolina más barata. Mario. Pues ahí yo no soy nada optimista, Paco, porque este gobierno nos metió en una trampa. ¿Por qué? Después de la reforma energética decidió abandonar las refinerías y empezar a dar permisos de importación, porque a la fecha, para privados, porque a la fecha siguen sosteniendo que es preferible importar la gasolina que producirla en México. Nos decía Aristóteles que vamos ya a llegar al 70% de gasolinas importadas que consumimos en México, lo cual nos vuelve altamente vulnerables. La otra, cada vez el monto que necesitamos, el monto de importaciones de gasolina, está cada vez siendo mayor. Esto nos está haciendo ya un hoyo muy grande de más de 2 puntos del PIB en la cuenta corriente. Y esto a su vez presiona el tipo de cambio, debilita al peso mexicano. También tenemos una caída en la producción de petróleo, que según la Agencia Internacional de Energía, pues va a llegar hasta 2 millones de barriles en el 2020 y recuperarnos nos va a tomar muchos años. Y según estudios de Standard & Poor's, somos el segundo importador de gasolinas en el mundo y nos estamos comiendo ya el 50% de las exportaciones de gasolina de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros mismos, nuestra mayor demanda va a presionar los precios en el mercado del Golfo de Texas. Entonces estamos en una trampa, porque cada vez consumimos más, vamos a presionar los precios en Estados Unidos y estamos debilitando al mismo tiempo nuestra moneda. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que recuperar nuestras refinerías. Yo estoy proponiendo que los remanentes del Banco de México, que Aristóteles sabe que van a ser históricos en este año, podrían llegar incluso a los 500,000 millones de pesos, que una parte se utilice para salvar a nuestras refinerías, llevarlas cuando menos a los niveles de producción que teníamos a principios de esta administración y que seamos menos vulnerables a lo que tú señalas. Aquí un día Trump amanezca con el copete chueco y nos decida cerrar la llave y sorpresa, que tenemos 2 días nada más de reserva o 3 de gasolina en el país. Al 4º día el país estaría completamente colapsado. ¿Qué hace también? Aristóteles menciona el gasto. Pues sí, nada más que este es un gobierno muy gastalón. Dice que es el subsidio o recortar 200,000 millones de pesos de gasto social. Acaban de salir los datos del cierre del año pasado y resulta que el gobierno se gastó 600,000 millones de pesos adicionales a lo que le autorizó el Congreso, con lo cual alcanzó el año pasado el gasto público más alto de toda la historia. Entonces, si hay varias cosas que corregir, por supuesto que podemos tener un esquema mucho más eficiente de combustibles en nuestro país y que considere varias cosas, los precios finales, pero también que no seamos vulnerables ante las amenazas del exterior. Aristóteles, ahí finalmente podría ser algún tipo de fiel de la balanza la cantidad de gas que le compramos a los Estados Unidos y también la cantidad de petróleo que compramos exactamente en esa región. Híjole, Francisco, creo yo que hay que reconocer también, en primera, no producimos el petróleo suficiente para refinarlo y darle abasto a la necesidad de este mercado. No, sí. No la producimos, ¿eh?
O sea, tenemos un déficit en la extracción de petróleo, no nos alcanzaría. Y eso pondría en duda entonces las refinerías. Una refinería tardaría en construirla y empezar a refinar petróleo para hacer gasolina por lo menos unos 6 años. De acuerdo a la última refinería bien hecha que se hizo, pero carísima, fue en Brasil, costó $20,000 millones. Se tardaron 7 años en hacerla y 7 años en que empezar a refinar un poco de gasolina que no es necesariamente la que nosotros estamos requiriendo. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho mayor capacidad. Entonces sí estamos en una trampa, no tenemos toda la extracción del petróleo que se requiere, ni tenemos con ese petróleo que hoy produce México, lo suficiente para refinar gasolinas que el mercado hoy está demandando. Entonces, el invertir en una refinería no es una solución de corto plazo, sería de largo plazo, pero lo que tenemos que hacer es producir más petróleo. Ahora, también yo creo que tenemos que hacer de alguna forma ser un país un poco menos consumidor de gasolina, porque es increíble que somos el 4º consumidor de gasolina del mundo, ¿no? Francisco, te digo algo, los millennials van a consumir mucha gasolina en las siguientes 3 décadas. Van a tener vehículos, va a haber mayor incremento de vehículos en las ventas de vehículos y van a consumir más gasolina. Eso es una verdad. Mario. Pues yo creo que hay que promover también energías alternativas, renovables, tienes razón en eso. Paco, en la refinería yo diría, en el corto plazo podemos regresar a los niveles de producción de las 6 refinerías que tenemos en México, cuando menos a los niveles de producción que había al principio de esta administración, donde la mayoría de la gasolina que consumíamos aquí se producía en nuestras refinerías. Y hay que ver otros ejemplos internacionales. Yo conozco el caso de la India, donde hicieron una refinería en alrededor de 4 años, y es la refinería más grande del mundo. Entonces también se puede ser eficiente ahí. Lo que hay que establecer muy claramente es qué tipo de política energética queremos. Y me parece una política integracionista hacia los Estados Unidos, ya vemos ahora, que es muy riesgoso. Creo que hay que tener otra visión. ¿Por qué no tenemos suficiente producción de petróleo? Bueno, porque a Pemex se le quita todo el dinero para la exploración y ahora vamos a tener menos control de petróleo, Paco, porque como tú sabes, con la privatización, pues ahora las empresas transnacionales son las que dispondrán de ese petróleo. Entonces no necesariamente lo van a utilizar para las necesidades de nuestro país, sino para lo que más les convenga a ellos. Entonces, podemos estar muy próximos a que se dé una enorme paradoja, que tengamos que importar petróleo de algún país para las necesidades que tenemos en México, lo cual sería pues ya el broche de oro de una catástrofe de la política energética que ha tenido este gobierno, pues que ha tenido todo menos ser nacionalista y menos ser visionario. Pues bueno, me encantaría seguir platicando el tema porque creo que se me quedan muchos asuntos como las nuevas gasolineras que se van a hacer en el país, etcétera, pero si me lo permiten, lo hacemos la próxima semana o lo hacemos mañana porque sí está muy interesante escuchar a 2 personas que saben del tema y que saben sustentar muy bien sus posturas. Aristóteles Núñez, ex titular del SAT. Gracias, Aristóteles. Un abrazo, Paco. Saludos a tu auditorio. Igualmente, Abrazo, Mario Delgado. Gracias, senador de Morena. Gracias, Paco. Gracias, Aristóteles. Saludos. Gracias. Un abrazo para los 2.